Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por estar ahí otra vez en esta tercera jornada de Claro. Sois muchísimos los que os conectáis, más de la mitad de los inscritos sois los que os conectáis todos los días a las jornadas. Estamos en la tercera, en el Ecuador de las jornadas, y esperamos que las estéis disfrutando mucho y que estéis aprendiendo mucho. Como ya sabéis, estas jornadas no podrían ser posibles sin el patrocinio de Endesa, sin la participación de Correos y sin la colaboración del Gobierno de La Rioja. Y por otra parte, tampoco serían posibles sin vosotros, sin vuestro interés, vuestro entusiasmo. Queremos daros las gracias también porque en las redes sociales estáis muy activos, estáis comentando muchas cosas. Os recuerdo que el hashtag o la etiqueta que estamos utilizando es enclaro21 y no me queda nada más que deciros que lo disfrutéis, que disfrutéis a Yolanda, que aprendáis mucho y ya está. Paso a mi compañero Arsenio para que os diga unas palabras. Buenas tardes a todos, espero que me estéis oyendo y escuchando las dos cosas bien, que no es exactamente lo mismo. Nada, por mi parte, lo mismo que decía Isabel, daros la bienvenida a esta tercera jornada de la segunda edición de En Claro. Agradeceros todo lo que estáis haciendo estos días, moviendo la iniciativa en las redes sociales y atendiendo puntualmente todo lo que están comentándonos nuestros ponentes. Y recordaros, perdonad la insistencia, que todo esto no sería posible sin los apoyos que hemos recibido, en este caso del patrocinio de Endesa, la participación de Correos y la colaboración del Gobierno de La Rioja. Estamos muy agradecidos a estas tres instituciones que gracias a ellos podemos llevar a cabo esta iniciativa. Por mi parte nada más, que disfrutéis de la jornada y doy paso a Antonio Martín. Antonio, cuando quieras. Muchas gracias, Arsenio. Bueno, pues llegamos al tercer día y hoy precisamente con Yolanda Quintana, que nos va a hablar del lenguaje claro y los consumidores. Bueno, yo tengo que decir que Yolanda Quintana la tenemos pendiente desde el primer En Claro, pero ahora nos ha contado que es que está, trabajando 24 horas al día y la verdad que nos está haciendo un favor enorme de poder participar por fin en este segundo En Claro. La verdad es que se lo agradezco muchísimo. Algunos os preguntaréis quién es Yolanda Quintana. Habéis visto, perdón, habéis visto que es una periodista especializada en Internet, movimientos sociales, y publicó con Mario Tascón Ciberactivismo y otros libros de ciber, ¿verdad?, en la editorial Catarata. Yo quiero recordar sobre todo que es la cofundadora y coordinadora de la plataforma en defensa de la libertad de información, que ahora nos contará algo más de esto, Yolanda. Yo lo que sí que tengo que decir como anécdota, que me lo he comentado yo varias veces en Twitter, a mí cuando captó completamente mi atención, cuando me conquistó con su charla, es cuando empezó a hablar de una etiqueta, de una botella de agua, cuando me dijo, bueno, es que ahí están nuestros derechos, ¿no? Y lo que se está contando ahí nos afecta directamente. Tuve la suerte de conocerle en un encuentro de lenguaje claro y yo me quedé con su nombre para siempre, y si ya la seguía antes, ahora con razón de más. Creo que es una de las charlas más interesantes también porque afecta a lo que estuvimos diciendo desde el primer En Claro, ¿no? El lenguaje claro es una cuestión también de derechos sociales. Así que, Yolanda, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por esta generosísima y exagerada, me atrevo a decir, presentación. Y también muchas gracias a Archiletras y a En Claro por contar conmigo y, bueno, a vuestros patrocinadores por hacer esto posible. Pero sobre todo, nada, gracias por lo generoso y lo exagerado de esta presentación. Y, bueno, espero responder a las expectativas porque es un poco lo complicado, ¿no?, de hablar después de una intervención que deja el listón tan alto. Así que espero que las personas que se han inscrito y que están participando, bueno, pues no se queden decepcionadas y esté a la altura de lo que esperan. Seguro que sí. Tienes 3/4 de hora, como todos los ponentes, y el último cuarto de hora vamos a ver si se lo podemos dejar a las preguntas, que seguro que me van a parecer. Me encanta su... Yo me retiro y tienes toda la pantalla para ti. Fenomenal. Muy bien.
Pues si os parece, yo creo que para facilitar todo, como algunas de las supuestos y de los casos que os voy a contar son gráficos, pues voy a compartir pantalla con la presentación que he preparado y como me indica Antonio, voy a ser todo lo puntual y lo rigurosa posible con el tiempo para dejar este cuarto de hora de preguntas. Así que sin más, empezamos. Yo creo que estáis viendo bien la presentación, ¿verdad? ¿Se ve bien? Bueno, yo creo que la comunicación clara y el caso de la información a los consumidores aborda el enfoque que a mí me parece más relevante, ¿no? Que la comunicación clara tiene un objetivo, que es el objetivo de que entendamos lo que se nos quiere transmitir. Y yo creo que el caso de la información a los consumidores trasciende trasciende en gran medida lo que es el ámbito de los derechos del consumidor, porque es un caso que ilustra muy bien. Discúlpame, Sí, Yolanda. Nos comentan que no están viendo tu pantalla. Creo que quieren ver la pantalla. Tienes que compartir la pantalla. ¿no le he compartido aún? No, aún no. Vale. Bueno, pues por suerte no habíamos salido de no habíamos salido de la portada. Compartir pantalla y entonces aquí estamos con el lenguaje claro y ahora ya sí que se tendría que ver. ¿Se ve ya? Perfecto, ahora se ve. Muy Ah, bien. perfecto. Bueno, pues no habíamos salido de esta primera pantalla. Nada, lo que quería decir es que yo enfoco esta charla y mi intención no es solo plantearos aquí algunos ejemplos o algunas reflexiones, sino utilizar el caso de la información al consumidor como algo paradigmático, como algo que nos explica el alcance y la importancia de alcanzar una comunicación clara. ¿Por qué? Bueno, pues un poco por lo que cuento aquí, ¿no? Que la comunicación hacia el consumidor es un ejemplo y lo podemos trasladar a otros ámbitos profesionales o a otros ámbitos de la comunicación, desde la comunicación periodística a la comunicación interpersonal, de cuáles son los objetivos, las dificultades y los fundamentos de la comunicación clara. Entonces, si soy eficaz con mi charla, yo creo que esto os puede servir no solo para conocer la información al consumidor, la apliquéis donde la apliquéis, tanto como consumidores para ser un poco más precavidos cuando os comunican algo las empresas, como si sois empresas a la hora de hablar con vuestros clientes o si trabajáis en otro ámbito profesional. Entonces, mi objetivo sería esto, por supuesto, dejarlo muy claro, todo lo que tiene que ver con información al consumidor, pero también un poco que nos sirva para comprender el alcance de este concepto que en principio puede parecer sencillo, pero como muy bien venís explicando en claro, pues es un concepto con un mayor alcance. Bueno, aquí hay una viñeta que explica un poco la sensación que tenemos y que tiene mucho consumidor cuando se enfrenta con las empresas, ¿no? A la hora de comunicarse, que todo es muy complicado. Y esta viñeta yo creo que Forges lo resumía muy bien con la pesadilla de cualquier consumidor, ¿no? Que una gran empresa, como puede ser una gran empresa de transportes como Iberia, te pierda la maleta y tengas que reclamar a otra gran empresa como es una empresa de telefonía que bueno, no siempre sus canales de atención al cliente y de explicaciones y de dar información de dónde está nuestro paso de una reclamación son muy claras. Entonces yo creo que aquí que utilice esta metáfora de la peor pesadilla que puede tener una persona, Forgens, en esta viñeta, ¿no? Que es la relación de una persona con una empresa donde la comunicación no fluye y todo es un muro, ¿no? Donde no avanza tu relación y donde no sabes qué está pasando, pues explica un poco por qué todo nos preocupa porque las empresas nos den comunicación clara y también la preocupación de las empresas de por qué mucha insatisfacción de sus clientes proviene precisamente de esto, ¿no? De una mala atención por una mala comunicación con ellos. Entonces, esto es muy relevante porque refleja una parte emocional y humana, ¿no? De que muchos días en nuestras relaciones cotidianas pues produce una gran insatisfacción cuando la comunicación no es eficaz y tenemos un problema y no lo podemos resolver con una empresa porque la comunicación no es buena, pero también por parte de las empresas revela un problema, que puede haber empresas con una gran inversión y con un gran funcionamiento empresarial y un gran servicio. Sin embargo, todo esto pues al final acaba mal y no tiene una rentabilidad social ni económica ni reputacional porque la comunicación falla.
Y me parecía que ese chiste de Forges, como todo lo hacía él, pues era muy brillante y resumía esta gran complejidad en una viñeta muy sencilla. Bueno, el tema es complejo, no sé si aquí se ha cortado un poco la diapositiva, pero sí que aquí lo que pretendo explicar es la amplitud del problema. O sea, la información al consumidor, cuando a veces a cualquier persona le puedes preguntar, ¿qué opinas o qué te parece la información que recibes como consumidor? Pues algunas personas estarán pensando, como decía Antonio en su presentación, en la etiqueta de un producto. Otros estarán pensando en la factura, por ejemplo, el recibo de la luz, que también es otro ejemplo emblemático de esta información confusa, que nos llega el recibo de la luz con siglas como kilovatio, con un montón de casillas que no entendemos, o los contratos de los servicios financieros. Entonces, hay un montón de contenidos y un montón de servicios donde se aplica esta información al consumidor. Entonces, yo en esta diapositiva lo que intento es explicar los distintos ámbitos de esta complejidad. Por un lado, tenemos distintos soportes donde esta información se nos transmite al consumidor. Están las etiquetas de los productos que compramos, están los carteles, tanto los carteles publicitarios como los carteles en los puntos de venta. Luego están los contratos, aquellos que también hay una información al consumidor sobre un servicio y las obligaciones de la empresa y la contraprestación y el servicio que nos va a prestar. Están también los sitios web, con lo que implica toda la comunicación y toda la complejidad de la comunicación digital. Entonces, los soportes son una parte del problema. Cómo resolvemos la comunicación clara en función de los distintos soportes y cómo cada soporte supone una capa adicional de complejidad. Luego también hay distintos canales. Por un lado, pues en el punto de venta tenemos información en los propios productos, que serían las etiquetas. A veces compramos cosas a distancia, en internet o por teléfono, y ahí está la comunicación que nos están dando. Por lo tanto, los canales también es otro aspecto a valorar si queremos tener una comunicación clara y si queremos analizar lo compleja o lo oscura que está siendo la comunicación que estamos recibiendo. Luego, otro aspecto muy importante que muchas veces se pasa por alto es la finalidad de la comunicación. Nosotros siempre pensamos que como consumidores, que la información que nos está transmitiendo una empresa, su finalidad es informativa, trasladarnos de manera lo más objetiva posible una información. Esto, por ejemplo, en las etiquetas es donde más se va a ver y lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. Bueno, pues es frecuente que alguien te diga, no, si es que lo dice la etiqueta. Entonces la etiqueta es como, bueno, algo, palabra de Dios, ¿no? Por decirlo de una manera clara. Entonces siempre pensamos que esta información la finalidad es informativa y por lo tanto la intención es objetiva y honesta. Y no, pues el 90% de la finalidad de una información al consumidor suele ser persuasivo, ¿no? Con una intención persuasiva, y esto es muy importante que el consumidor sea consciente de ello. Entonces, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es la finalidad y la intención del emisor a la hora de darnos una información. Además, también hay distintos grados de interacción. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que normalmente la información de la empresa al consumidor suele ser unidireccional. La empresa elabora un mensaje y el consumidor pues tiene normalmente un papel pasivo a la hora de recibirlo. Esto es muy importante también volviendo, lo vamos a ver con ejemplos, pero en el caso de la etiqueta. Nosotros pensamos que la etiqueta es algo informativo, que nos va a decir de una manera objetiva, neutra, las características de un producto para que podamos elegirlo, leyendo esa etiqueta si nos conviene o no, si lo compramos o no. Sin embargo, muchas veces, como ahora los consumidores, desde que desapareció en los pequeños comercios en gran medida los vendedores, y vamos a grandes y medianas superficies donde los consumidores cogemos el producto y lo metemos en nuestro carrito, pues esta información unidireccional con ningún intermediario entre el producto y el consumidor y su carrito, pues la etiqueta es el soporte que tiene la empresa para decir cómprame, cómprame, cómprame. Entonces el consumidor debería ser consciente también de ese papel que tiene el soporte informativo cuando no hay ninguna interacción. Y luego otro problema
por último, de complejidad añadida, si queremos tener una comunicación clara, es también analizar los distintos receptores que tenemos y ser conscientes de que va a haber receptores vulnerables y que tienen los mismos derechos que el resto de receptores, porque los derechos de los consumidores son universales. Y estamos hablando de los consumidores vulnerables, aquellos con algún tipo de característica que hace que requieran una información adicional o más específica. ¿Qué consumidores vulnerables hay? Bueno, pues por un lado, pues hay aquellos receptores con algún tipo de discapacidad, pues que requieran pues la letra más grande o con mayor contraste, o consumidores vulnerables por razón de edad, pues por ejemplo, las personas más mayores que en algunos servicios, productos o servicios, por ejemplo, en los servicios financieros, tengan una protección adicional y haya que darles una información más desarrollada. Entonces, cuando hablamos de información al consumidor, pues vamos a ver que esto que pensamos todos, pues que si es la etiqueta o que si es el recibo de la luz, pues es un poquito más complejo y tenemos que pararnos a analizar todos estos elementos si queremos conseguir una comunicación clara entre empresa y consumidor. Y también si somos consumidores, si queremos auditar la información que nos están dando y decir, vale, me fío o no me fío, es correcta o no es correcta, pues estaría bien que hagamos esta lista de estos estos puntos para analizar cómo está afectando a la comunicación que nos están dando. En definitiva, ¿qué es lo que pretende la información al consumidor? Pues pretende ser eficaz. Una información al consumidor es la que tienen las etiquetas aquí de nuestra ropa, ¿no? Por detrás, esta etiqueta que vienen dibujitos, que son iconos, que son pictogramas, que cada pictograma tiene una recomendación y muchas veces no sabemos qué hacer con ella. Entonces, lo que hay que pedirle en primer lugar a la información al consumidor es que sea eficaz y que no pase lo que dice esta imagen, que es una imagen un tanto cómica, que es cuando tenemos un jersey con muchos símbolos, pues al final lo que piensas es, mira, se lo doy a mi madre o se lo doy a mi padre, que ellos llevan más años que yo lavando y que me lo laven ellos, porque aquí no sé si es con secador o sin secadora, con programa rápido, con programa de ropa delicada, o si puedo utilizar detergente o lo tengo que llevar a la tintorería. Entonces yo creo que esta imagen de con el jersey, que al final te desesperas si no sabes qué hacer con los pictogramas, si lo llevas a tus padres para que te lo laven ellos, pues resume muy bien el drama de la falta de comunicación clara al consumidor, de que al final la información que te está llegando no sirve para lo que debe servir, que es que sea una información eficaz a la hora de usar o consumir un producto o decidir si lo compras o no lo compras. Y esto, bueno, pues no es algo, es más allá de un chiste, ¿no? Todas las encuestas que se hacen, tanto en el ámbito de la Unión Europea como en las distintas organizaciones de consumidores españolas, pues así lo ponen de manifiesto, ¿no? Se les pregunta, por ejemplo, uno de estos símbolos que acabamos de ver, que creo que es el de que no se puede utilizar lejía, el del triangulito, bueno, pues la mayoría no tenían ni idea, como vemos en este quesito, de la información que se les estaba dando, ¿no? No se sabía muy bien si era para qué servía este pictograma. Perdonad un segundito que estoy intentando, vale, ya, estaba intentando minimizar la pantalla del vídeo. Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo muy claro que la información que tenemos todos en la ropa, bueno, pues no nos está sirviendo para nada, porque algo tan importante como que no le puedes echar lejía a una prenda de color, se nos dice con un pictograma, que es un triángulo con un aspa, que no sabemos, la mayoría de los españoles y de los europeos, identificar con el mensaje que se nos quiere transmitir. Nadie sabe el simbolito que significa lo de la lejía. Por lo tanto, al final, el chiste no era tal chiste, sino que es algo bastante más generalizado, lo que la mayoría de los consumidores piensan cuando leen una etiqueta de ropa. Pero el problema es que esta eficacia y que esta necesidad de comunicación clara para el consumidor no es negociable, porque tiene un reconocimiento legal, y en nuestro país, que como tenemos una constitución tan jovencita, que desde el año 78, pues es de las pocas constituciones del mundo que incorpora los derechos del consumidor dentro de los derechos constitucionales. En concreto, la Constitución española lo recoge en el artículo 51. Y entre estos derechos
del consumidor como derechos fundamentales recoge el derecho a la información. Esto está desarrollado en leyes posteriores, en la Ley General de Defensa del Consumidor y en un Real Decreto del año 2007, donde lo establece. Pero lo que nos tiene que quedar claro es que la información clara al consumidor no es algo negociable. A veces, cuando los consumidores hablan con las empresas, se nos quiere transmitir que es algo muy complicado o difícil de alcanzar. Pues si hablas con los servicios financieros, pues te intentan transmitir pues, que es un sector muy complejo, que estamos hablando de productos complicados y que es muy difícil de esto explicarlo de una manera clara. O si hablas con las empresas eléctricas, pues lo mismo. O si hablas con las empresas alimenticias, pues dicen que los consumidores cada vez quieren más detalles de su información y por eso las etiquetas van engordando y engordando y cada vez con más líneas. Entonces, siempre se intentan buscar excusas o negociar. Oye, mira, es que si yo informo de esto, pues igual pierdo beneficios porque a los consumidores, ¿cómo les voy a decir esto de esta manera? Bueno, pues toda esta dialéctica o este tira y afloja o esta negociación, tenemos que tener claro como ciudadanos que la información clara del consumidor no es negociable. Son derechos constitucionales que recoge la Constitución y las leyes que lo desarrollan. Y cualquier empresa que ponga un producto o servicio en el mercado está obligada a que esa información sea clara. Aquí lo que estamos debatiendo y lo que se trata es de entender el alcance de qué es comunicación clara y hasta dónde y cuál es el alcance de este derecho a la información del consumidor que recoge la Constitución y las leyes que la desarrollan. Yo antes lo he anticipado, que mi hipótesis o mi punto de vista o la tesis, perdón, que yo defiendo es que el criterio es la eficacia de la información. Si una información no es eficaz para lo que está pensada o mejor dicho, para lo que el consumidor necesita, no se está respetando este principio constitucional del derecho a la información de los consumidores. Es decir, la clave y el criterio tiene que ser si una información ha sido eficaz o no para un consumidor y para cumplir el destino real al que esa comunicación está destinado. Porque ¿cuál es el alcance de este derecho a la información? No solo es que nos transmitan un mensaje y nosotros lo entendamos desde un punto de vista genérico, es que está afectando por un lado a nuestro derecho a elegir. Si yo no sé las características del producto o servicio que me están ofertando, que compre o que contrate, pues no estoy eligiendo con fundamento y no estoy eligiendo con conocimiento de causa. Por lo tanto, si no tengo de partida una información clara sobre las características del producto o servicio, se está vulnerando mi derecho a elegir. Hay que decirlo así, se está vulnerando un derecho fundamental de los consumidores como es el derecho a elegir con conocimiento de causa que compra o que contrata. Pero es que además, otro más evidente, que seguro todos pensamos en él, el derecho a la protección de nuestros intereses económicos. Si yo no conozco, por un lado, las características de un producto o servicio, puedo estar pagando por él más de lo que realmente este producto merece la pena o más de lo que yo debería comprar o comprando algo que no me conviene. Y ¿cómo no hablar de la protección a los intereses económicos cuando estamos hablando de productos financieros? Si yo no sé las características de un producto en el que estoy invirtiendo mis ahorros, pues se están vulnerando el derecho a que se protejan mis intereses económicos. Pero además algo que no pensamos, no somos tan conscientes y que es lo que aludía también Antonio en su presentación con la etiqueta de la botella de agua de plástico. Nuestro derecho a la salud y a la seguridad. Muchas decisiones de consumo que estamos tomando no solo afectan a nuestro bolsillo o no solo afectan a nuestro derecho a elegir, también afectan a nuestro derecho a la salud y a la seguridad. Por esto es tan importante que se garantice el derecho a la información a los consumidores, porque su alcance es muy amplio y afecta a otros derechos fundamentales de los consumidores. Vamos a ver el caso del derecho a elegir. Y aquí en esta diapositiva vemos el caso de un producto alimenticio y de un producto financiero, de un producto y un servicio. En el caso de la izquierda, que vemos una botella de este producto, pues yo os preguntaría, ¿qué es lo que pensáis que es? Si vais a un supermercado y veis este producto en una estantería, decís, voy a comprar este, ¿qué palabra utilizaríais? Bueno, ahora no os puedo escuchar y si queréis luego lo hablamos en el debate, pero estoy segura que la palabra que a muchos os viene a la cabeza de este producto tan naranja, con estos dibujos de gajos de naranja,
pues seguramente muchos estéis pensando que estéis comprando un zumo. Voy a comprar este zumo para la merienda o este zumo para el desayuno y lo meteréis en vuestro cesto, en vuestra cesta de la compra pensando que es un zumo. Y a la derecha veis un contrato, que es un contrato real, he tachado, he sombreado en amarillo el nombre del membrete de la entidad financiera y veis orden de venta de renta fija. Y seguramente todos penséis renta fija, bueno, pues debe ser un depósito, la típica libreta de ahorro, ¿no?, que tenemos ya las personas mayores, algún producto seguro porque es pues, renta fija. Entonces sí, pues sí, lo conozco, un producto financiero y será pues eso, de una libreta de ahorros, ¿no?, la típica libreta de persona conservadora económicamente que no quiere arriesgar mucho su dinero. Bueno, pues si habéis pensado estas dos cosas, que estamos hablando del contrato de una libreta o de un depósito fijo y a la derecha de un zumo, pues ahora os voy a desvelar la verdad de lo que estamos comprando en estas dos cosas. Lo de la derecha es un refresco que tiene apenas muy poquito de contenido natural, por así decirlo, aunque natural tampoco es una palabra muy aceptable porque es muy ambigua, pero tiene muy poco de zumo, que es lo que realmente pensamos comprar, y es un refresco como puede ser pues, cualquier refresco que nosotros podemos comprar ocasionalmente y que está destinado a un consumo ocasional. Si nosotros pensamos los refrescos con lo que todos sabemos ya a estas alturas de nutrición, de problema de obesidad infantil, de lo que hay que evitar para un uso permanente este tipo de productos y dedicarlos a un uso ocasional, pues los cumpleaños o las fiestas, pues igual no hubiésemos hecho este consumo esporádico si no sabemos qué es un refresco y si pensamos que es un zumo. Y si pensamos que es un zumo, probablemente pues hagamos un consumo pues más diario, es algo natural, es algo sano, no me da tiempo a exprimir las naranjas, pues me echo un vaso de esto y me lo tomo en el desayuno y además si me lo tomo en el desayuno y en la merienda, pues más naranja todavía me estoy tomando. Bueno, pues no te estás tomando un zumo, te estás tomando un refresco y por un lado, cuando lo has comprado, no sabías que estabas comprando, porque estás comprando un refresco y no un zumo, pero es que además estás haciendo un uso de él distinto al que harías si hubiese sabido que estabas comprando un refresco. Y lo de la derecha, que parece este producto financiero tan pacífico como son las libretas de ahorro, pues os diré que es un contrato real de aquel producto tan famoso, desgraciadamente, que tantas desgracias familiares provocó a muchos ahorradores y pérdida de su dinero, como es una preferente. Las preferentes se vendían con este nombre, orden de venta de renta fija a vencimiento. Esto es la venta de un producto de una preferente. Y no me extiendo más porque esta charla no es sobre preferentes, pero bueno, supongo que todos tendréis en la memoria el triste recuerdo de estos productos financieros que se vendieron de una manera tan confusa y que crearon la pérdida de los ahorros de muchísimas personas y que aún se están dirimiendo en los tribunales. Bueno, pues se vendían así, de esta manera. Porque es que hay que aclarar una cosa, a veces se confunde el lenguaje, sobre todo en el ámbito del consumidor, el lenguaje llano con el lenguaje claro. El problema de que la información financiera que nos está llegando a los consumidores no sea clara no es un problema de complejidad, no es un problema de que los productos financieros o bancarios sean muy complejos y solo lo puedan entender los economistas o los contables o los especialistas en lenguaje financiero. Todo lo contrario. Las confusiones al consumidor y los principales perjuicios al consumidor que se han producido en los últimos años no ha sido porque el lenguaje financiero de los productos fuera muy complejo. Al contrario, era porque se utilizaba un lenguaje llano, un lenguaje muy común y muy coloquial, pero de una manera confusa y de una manera, me atrevo a decir, torticera. Por ejemplo, aquí tenemos un documento que se compiló por parte de la Organización de Consumidores CAQ con el título ilustrativo de 10 frases con las que te puede intentar engañar tu banco. Bueno, y estas 10 frases no eran inventadas, provenían de ejemplos reales de productos financieros que habían provocado confusión al consumidor y un gran número de reclamaciones. A partir de estos casos reales, esta Organización de Consumidores hizo este catálogo, ¿no?, de qué palabras se habían utilizado por parte de las entidades financieras para
no con esta intención, pero con el efecto real de confundir a los consumidores. Y una palabra era esta, era garantizada. Cuando se utiliza la palabra garantizado, que no es ningún lenguaje técnico ni ningún lenguaje complejo, es un término muy llano y muy común, los consumidores lo que estaban intentando es que era pues algo que lo podrías recuperar, ¿no? Pues tú metías este dinero y como estaba garantizado, era un depósito garantizado, tú lo podrías recuperar al cabo de un tiempo. Sin embargo, esta no era la realidad del contrato que la gente estaba firmando y que el consumidor estaba firmando. Quería decir que estaba garantizado cuando venciese este contrato, que a lo mejor podía ser 20 o 30 años. O sea que si tú al cabo de los 2 o 3 años de comprar este depósito necesitabas recuperar tu dinero garantizado, no lo tenías en absoluto garantizado poderlo recuperar. Y otra palabra también, que es la que veíamos en el ejemplo, que ilustra que el lenguaje llano no es lo mismo que el lenguaje claro, es renta fija. Casi todas las personas entendemos lo que es renta fija, no es un lenguaje excesivamente técnico y complejo. Sin embargo, todos lo asimilamos a esto, a un producto convencional, a un producto de un ahorrador conservador, con poco interés por el riesgo, como puede ser un depósito o puede ser una cuenta corriente de una libreta de ahorros. Sin embargo, no. En el caso de, igual que depósito, esta expresión, la expresión renta fija, nos hace pensar siempre en un producto seguro. Sin embargo, renta fija abarca un abanico muy amplio de productos y algunos de ellos no son en absoluto seguros ni destinados para consumidores y para ahorradores conservadores. Y fue uno de los procedimientos, este término, con el que se engañó a los afectados por el fraude de las preferentes. Por lo tanto, esto nos ilustra que la complejidad del lenguaje del consumidor muchas veces no es un problema de los términos que se emplean, muchas veces es de la intención con la que los términos se están empleando. Y el último ejemplo, el derecho a la salud y a la seguridad, ¿cómo nos afecta esta información? Bueno, pues volvemos otra vez a otros soportes con los que se nos suele transmitir la información a los consumidores, que son los famosos pictogramas. Esto que vemos ahora en la pantalla son los pictogramas, no sé si los reconocéis, pero que suelen aparecer en los productos de droguería o en los productos de bricolaje, en los productos de limpieza. Entonces son los pictogramas de peligro. Son aquellos productos que tienen una composición especial y que por un lado nos alertan de qué peligro supone o puede suponer el uso de estos productos, si son corrosivos, si suponen un daño para el medio ambiente, si pueden ser explosivos o inflamatorios, pero además suponen estos pictogramas una indicación sobre qué tenemos que hacer. Y es frecuente que en estos productos veamos, pues si en una leyenda en texto, si evitar poner en contacto con los ojos o con las manos. Y en ese caso, lavar con abundante agua fría, ¿no? Y suele aparecer a veces la X. Bueno, pues esta leyenda de abundante agua fría, y si alguna vez os ha ocurrido, que es probable, ¿no? Pues cualquier producto que os caiga si no habéis tenido protección en las manos, o una pequeña o se haya vertido en alguna zona no protegida, hayáis puesto un ratito la mano debajo del grifo. Bueno, pues que sepáis que esto de abundante agua fría no es algo genérico, sino que está medido y debería este lavado, si se produce con un producto químico irritante, pues cualquiera, que incluso la lejía, este lavar con abundante agua fría supone 15 minutos debajo del agua que tengamos la mano. Bueno, pues esto es lo que se nos quiere transmitir con una X. Por lo tanto, yo vuelvo a la pregunta del principio. ¿Realmente estos pictogramas, si cuando leemos abundante agua fría nadie o una gran parte de nosotros no somos conscientes que se nos está queriendo decir 15 minutos con la mano, con el ojo, con la parte que se nos haya vertido este producto, 15 minutos bajo el agua? ¿Esta información es realmente útil y eficaz para que sepamos lo que tenemos que hacer? Bueno, pues me atrevo a aventurar que no. Y no solo tenemos que aventurarlo, luego vamos a ver, bueno, yo creo que lo decía aquí antes, perdón, he hecho un poquito para atrás, efectivamente. En esta diapositiva os enlazaba
hay un enlace a los eurobarómetros de la Unión Europea sobre información al consumidor. Periódicamente, cada 3 años, miden la eficacia de estos pictogramas y todos los eurobarómetros indican que la mayoría de los europeos no somos conscientes de esto, de mensajes como por ejemplo este, que durante 15 minutos hay que tener debajo del agua la parte del cuerpo que está en contacto con este producto. Por lo tanto, o sea, no es una hipótesis, no es que esta información no sea útil y eficaz para que sepamos qué hacer, sino que el Eurobarómetro nos confirma que efectivamente no está siendo útil esta información ni está siendo eficaz. Y hablando de no información eficaz, volvemos a un ejemplo parecido y que lo avanzaba, hacía un pequeño spoiler Antonio en su presentación, que es la leyenda que tienen muchas botellas de plástico de agua. Aquí os la pongo en grande y os resultará familiar porque la habréis leído miles de veces. La leyenda que suele aparecer en las botellas de agua de plástico suele ser esta: proteger de la luz solar, preservar de olores agresivos, conservar el lugar, evitar su contacto directo con el suelo y no reutilizar el envase, Bueno, pues esta frase, proteger de la luz solar, pues lo vemos pues dentro de una retahíla de muchas más frases. Bueno, pues sí, pues tener cuidado con el envase, Sin embargo, os quiero decir que esto no es una recomendación, no es decir, mira, si te viene bien, intenta protegerlo de la luz solar. Este mensaje, aunque no se diga así, es una indicación de riesgo. Los envases de plástico, es cierto que son envases seguros y están aceptados para uso alimenticio, sin embargo, puede haber migraciones del plástico al producto que contienen, al agua en este caso. Y para que estas migraciones de los productos químicos que componen el material plástico no migren al producto que vamos a tomar, el agua en este caso, es imprescindible y necesario que nunca y en ningún caso estén o expuestos a la luz solar o expuestos a altas temperaturas. Yo os pido y os invito a que reflexionéis qué uso hacéis de las botellas de agua, porque normalmente son botellas ligeras, que cuando salimos de excursión las metemos en nuestra mochila si hacemos largas caminatas. Si vamos al parque con los niños, pues es una botella que solemos utilizar para ir al parque con los niños y ahí dejamos la bolsa de los peques en el banco al sol. O si vamos a hacer deporte, pues también es una botella que nos suele acompañar. Entonces, yo os invito y os pido que reflexionéis sobre si realmente esta frase, proteger de la luz solar, os está diciendo lo que realmente quiere decir este mensaje, que si no lo hacemos, este envase deja de ser seguro y puede suponer un riesgo para la salud de los consumidores. Como veréis, la falta de eficacia de este mensaje y la falta de claridad no se debe a que no estén utilizando un lenguaje sencillo o estén utilizando términos técnicos o sea un problema de tamaño de la letra. El tema es que no se está transmitiendo el mensaje completo de, por un lado, el riesgo que supone que tú no cumplas lo que estoy diciendo y por otro lado la intención. Esto no es una mera recomendación, es una indicación de seguridad y obligatoriamente tienes que seguirla si quieres que este producto siga siendo seguro. Yo creo que este ejemplo ilustra muy bien el alcance de lo que es información clara al consumidor y los problemas que pueden darse cuando esta información no es suficientemente clara. Y el derecho a la salud y a la seguridad nos da muchísimos más ejemplos de lo mismo. Aquí tenemos un producto que fue aprobado, que son los productos para reducir el colesterol. Y estos productos incluyen una leyenda que dicen, este producto se recomienda tomar dentro de una dieta, de un estilo de vida saludable y se recomienda consumir frutas y verduras. Pues aquí de nuevo no es un mensaje completo porque nos falta la otra parte de la proposición, la otra parte de la frase y del mensaje. No es que se recomiende consumir frutas y verduras, es que estos productos que reducen el colesterol suponen un riesgo para la salud porque reducen la asimilación por parte del organismo de vitaminas esenciales y obligatoriamente y necesariamente para compensar este riesgo, si tú consumes este tipo de productos para reducir el colesterol, para evitar el riesgo que suponen que estas vitaminas no las asimiles, obligatoriamente tienes que consumir más frutas, más verduras para eliminar este riesgo. No es porque sea una recomendación de si quieres ser además más sano, tómate este producto para reducir el colesterol y además consume frutas y verduras
o a deporte. No, no, no es un además. Es que este producto produce un beneficio, que es que te reduce el colesterol, pero tiene un riesgo y tiene un efecto secundario, que es que te va a reducir la asimilación de vitaminas esenciales. Y para reducir este riesgo, consumen más frutas. De nuevo, un mensaje incompleto porque evitan transmitir un riesgo y de nuevo un mensaje ineficaz. Y lo mismo ocurre con este tipo de productos, con otras leyendas como puede ser no nutricionalmente adecuado para personas con necesidades dietéticas especiales como mujeres embarazadas. Bueno, la traducción de este mensaje es que este producto supone un riesgo para mujeres embarazadas y en ningún caso debe consumirse. Esto que es tan sencillo y que se dice en 2 frases, lo han trasladado en esto que leéis en la etiqueta que yo aquí reproduzco un poco más grande porque además en la etiqueta no podría ni leerse. Es decir, que estas frases, proteger de las altas temperaturas, se recomienda consumir frutas y verduras, puede ser no nutricionalmente adecuado, suponen una indicación de riesgo y es lo que nos está diciendo a los consumidores. Y además volvemos a que es algo que no es negociable. Es decir, todo esto, aquí os pongo fotografías del diario oficial de la Unión Europea, está en la normativa europea de información al consumidor, porque como sabéis, toda la regulación de información al consumidor es de ámbito supraestatal y proviene de la Unión Europea. Y bueno, hay un momento en que toda esta ineficacia de la información al consumidor nos da de golpe en la cara, que es cuando se produce una crisis alimentaria. Ahí todo el mundo dice, qué pena que no informemos mejor al consumidor. Bueno, ahí se dan riesgos y oportunidades. Por un lado, pues aquí vemos una infografía de cómo en el país Rafa Hort, creo que es, Rafa Hort es el autor de esa infografía en el país sobre cómo se contagia el virus de las vacas locas. Bueno, pues efectivamente una crisis alimentaria y una mayor demanda de información son situaciones complejas y es una oportunidad para los expertos en comunicación clara que el consumidor lo que está demandando, pues como en las crisis sanitarias, ¿no? Como la actual, ¿qué está pasando? ¿Cómo me contagio? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues ahí efectivamente hay una oportunidad para los expertos en comunicación clara de toda esta información compleja que el consumidor demanda, cómo decirla claramente. Y por otro lado, pues también se pone en evidencia los problemas de la comunicación no clara al consumidor, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un pollo que fue el causante de una crisis por salmonelosis. ¿Por qué? Bueno, porque era un pollo que tiene el aspecto, como lo veis vosotros, de pollo asado, de un pollo ya pues cocinado, que solo hacía falta meter en el microondas, calentar y consumir. Bueno, pues además se llama pollo, pollo asado, no sé cuántitos. Pero si se lee la etiqueta en chiquitito, te dicen pollo precocinado. También precocinado, cualquier consumidor piensa que es algo que se ha cocinado previamente y que tú solo tienes que calentarlo en el microondas. Bueno, pues ¿qué pasó? Que este precocinado quería decir semicocinado, que se había hecho la primera fase del asado de este pollo, pero tenías tú que terminar de asarlo en tu domicilio, lo que supone una temperatura muy elevada cuando se asa un producto. Como todos entendíamos, porque la etiqueta dice pollo asado y precocinado, todo el mundo entiende que se ha cocinado previamente, pero no es que esté semi-cocinado, muchos consumidores con este pollo lo que hicieron fue calentarlo en el microondas, no asarlo. ¿Qué ocurrió? Que una partida de estos pollos tenían una infección por salmonelosis, que esta bacteria hubiera muerto si se hubiera hecho un uso adecuado de este producto, que es asarlo de nuevo en el horno, con lo cual la bacteria se hubiera muerto, pero por culpa del nombre pollo asado y por culpa de esta expresión precocinado, muchos usuarios hicieron un uso incorrecto de este producto, incurriendo en ser víctimas o en sufrir esta enfermedad, que puede ser enfermedad grave e incluso requerir hospitalización e ingreso hospitalario. Por lo tanto, en las crisis alimentarias es todavía más clave y más necesaria la información al consumidor. Además, esto también afecta a las empresas porque, si recordamos, la crisis de las vacas locas supuso una caída en picado del consumo de carne de ternera por la falta de confianza en el consumidor. Por lo tanto, las crisis también nos demuestran lo que interesa invertir en información clara al consumidor para que cuando se produzca una crisis, que muchas son inevitables, no caiga la confianza porque el consumidor al final ya no sabe de quién fiarse. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que el lenguaje del consumidor, para que sea un lenguaje claro, no solo es una cuestión técnica, de que pongamos expertos en comunicación clara, lingüistas, expertos en infografía, expertos en gráficos,
periodistas, expertos en marketing, es decir, ¿cómo hablamos claro al consumidor? Es que el problema no es un problema muchas veces técnico. Por un lado es un problema de desequilibrio entre el consumidor y la empresa. Por un lado, si cedes información, cedes poder. Por lo tanto, no es algo pacífico. Las empresas siempre, pues, ahí ven una tensión. Hay intereses económicos, sin duda, claro. Pero a lo mejor si una botella de agua supiéramos que nos sirve para tenerla al sol y al calor, pues a lo mejor solo la consumiríamos en nuestras casas o en nuestros lugares de trabajo, pero no la llevaríamos al campo ni al parque porque no deberíamos estar haciéndolo. Por lo tanto, hay intereses económicos. O si los productos que bajan el colesterol te dicen, ojo, que hay un riesgo, pues a lo mejor ya no lo pueden vender tan bonito como que son productos muy sanos que ayudan a reducir el colesterol. Y luego además hay efectos jurídicos, ¿no? Y de responsabilidad. Entonces, por eso todo se ve que no es tan fácil. Algunos ejemplos de por qué no es pacífico, bueno, el recibo de la luz se nos pone como ejemplo de que algo que es muy complejo. Si no has entendido, se suele decir, si te han explicado el recibo de la luz y lo has entendido es porque no te lo han explicado bien. Esto lo dicen las compañías eléctricas. Quieren decir que es algo muy complejo. Sin embargo, a veces el problema del recibo de la luz no es que sea tan complejo, sino que hay una tensión entre los intereses de las compañías eléctricas y los intereses de los consumidores. Por lo tanto, a veces no solo es una cuestión técnica de lenguaje. Otro problema, el de que no es pacífico. Bueno, pues la diapositiva que os ponía antes de cómo está regulada la información en Europa al consumidor, aquí os pongo cuando se hizo la propuesta por parte de Europa, que fue en el año 2008. Era una propuesta que solo regulaba, un reglamento, perdón, que solo regulaba las etiquetas de los alimentos. Ya estamos acabando. Y en el año 2008 lo presentó la Comisión Europea. ¿Sabéis cuándo se aprobó? 3 años después, en el año 2011. Y fueron 3 años ininterrumpidos de reuniones. Yo conozco bien este trámite porque intervine y participé en algunas de estas reuniones. 3 años de tensiones debatiendo el tamaño de la letra en la etiqueta, el lugar en la etiqueta, cómo debían ser los iconos, cómo se daba la información nutricional al consumidor. Por lo tanto, si algo, digamos, tan limitado como es la etiqueta de un alimento se tardó en negociar 3 años, imaginaros la falta, o sea, lo complejo que es, no desde el punto de vista técnico, sino lo poco pacífico que es la información clara del consumidor y los intereses que hay detrás, ¿no? Y lo que está en juego, que no es solo una cuestión técnica de poner algo más claro o poner algo más sencillo de forma más llana o entendible. Esta etiqueta, bueno, pues regulaba cosas como el tamaño de la letra, o sea, ha regulado cosas como el tamaño de la letra y bueno, pues al final en este proceso ha habido muchas pérdidas por parte del consumidor, porque al principio, antes de este reglamento, por deciros un ejemplo, las etiquetas, había una obligación general de cualquier etiqueta de un alimento que fuese una información legible. Por lo tanto, si un consumidor se encontraba con una letra muy chiquitita y que esto no era legible, pues siempre podía denunciarlo. Oye, mira, es que esto no es legible. La Comisión Europea supuestamente tenía la intención de decir, oye, mira, nadie cumple esto de la legibilidad, vamos a poner un tamaño de letra concreto, vamos a decir cuántos milímetros tienen que tener las letras de las etiquetas para que aquí ya no haya trampa ni cartón y todo el mundo y todas las etiquetas sean claras. ¿Qué creéis? ¿Que pasó eso? ¿Que hemos conseguido que las etiquetas tengan una letra con un cuerpo enorme y que todas las leamos estupendamente sin tener que haga falta lupa? Pues no. El reglamento sirvió para todo lo contrario. Si partíamos de un punto de origen que era que todas las etiquetas tenían que ser legibles, hemos llegado a un punto en que obliga a que las etiquetas tengan como mínimo un tamaño de letra de 3 milímetros. ¿Qué es lo que ha hecho esto? 3 milímetros es algo pequeñísimo, que es un cuerpo 4. En la letra de los periódicos, que es chiquitita, la de las noticias, no la del titular, es un cuerpo 8. Bueno, pues la de las etiquetas se obliga a que sea de un cuerpo 4 o 3 milímetros, que esto es la mitad de la letra de la página de un periódico. Entonces, lo que han perdido los consumidores con este reglamento, lo podéis ver, que hemos pasado de una obligación genérica, esto tiene que ser legible y si no es legible te echo para atrás esta etiqueta, hazme una nueva, a legalizar todas las etiquetas que eran ilegibles, porque ahora el reglamento lo que obliga es que el tamaño de la letra sea un cuerpo 4. Y además, bueno, pues en lo que decía yo antes, las etiquetas ahora ya no solo dicen qué información tiene el producto, sino es aquel gancho que cuando nos vemos solos delante de la estantería del supermercado te tienen que decir cómprame, cómprame, cómprame. Por lo tanto, esta información tan importante que es que estoy comprando, que es la denominación del producto, por ejemplo, el refresco
que veíamos antes tendría que decir refresco de naranja, pues vemos que no, eso va a aparecer detrás en chiquitito y delante vamos a ver los grandes gajos de naranja, su marca en la que se invertirá mucho en campañas publicitarias, y esto hará que nosotros pensemos que estemos comprando un zumo en lugar de un refresco. Es decir, que a pesar de estos 3 años de negociación y lo poco pacífico que ha sido, hemos llegado a un reglamento que en muchos aspectos perjudica al consumidor. Esto como ejemplo de lo poco pacífico que es el problema. Y otro problema también es que a veces pensamos que la información no es clara porque hace falta algo gráfico que le acompañe y que nos ayude a entenderlo. Y aquí un ejemplo de que nada más lejos de la realidad. Estos son los famosos pictogramas nutricionales y veréis que es que no tiene ningún sentido gráfico. O sea, son todos iguales, hay distinto porcentaje y nos está diciendo lo que tiene una ración de 30 gramos respecto a la orientación de un adulto. Como veis, esto no me dice absolutamente nada. Aquí hay 2 trampas que os voy a decir muy rápido. Por un lado, nos están hablando de ración de 30 gramos. Estamos hablando aquí de la etiqueta de unos cereales. 30 gramos de cereales es como medio puñadito y todos sabemos que los cereales del desayuno, hasta la propia publicidad nos enseñan a llenar un bol súper grande y volcarlos. Por lo tanto, habría que multiplicar estas cantidades por 4, por 5 o por 6 para saber realmente lo que estamos ingiriendo. Y además el porcentaje, que es lo que ellos más destacan, no te preocupes que esto solo es el 3% de grasa. Primero me estás engañando porque me estás diciendo que es el 3% de grasas de 30 gramos, cuando yo seguramente me voy a comer muchos más, según tú me estás diciendo la publicidad que yo me puedo comer de este producto. Pero es que además este 3% me lo estás diciendo respecto a un adulto. Y por ejemplo, en el caso de la sal, la cantidad diaria recomendada para un niño, que es el público objetivo de estos productos, de los cereales para el desayuno, es mucho menor. Por lo tanto, en sal a lo mejor me tendrías que estar poniendo un 8% o un 10 o un 20 o un 30 de la sal diaria que me estoy comiendo en el desayuno sin yo saberlo, porque me lo estás comparando mal. Es decir, que a veces la información gráfica al consumidor, que aparentemente se nos vende como algo muy bonito que nos va a ayudar a entenderlo, todo lo contrario, añade más confusión. Y aquí veis los ejemplos que yo os estoy poniendo. El bol, que son mucho más de 30 gramos, y además la cantidad diaria no respecto del adulto, sino respecto de un niño que, como vemos en el caso de la sal, es un 50% menos la cantidad diaria de sal que podrían tomar. Esto es lo que os estaba explicando antes. Por lo tanto, y ya las conclusiones, y esta ya es la penúltima diapositiva. La información al consumidor no es negociable porque lo reconoce la Constitución y la demás legislación de protección de los consumidores. Sin embargo, no es algo pacífica, está en pleno de una tensión de muchísimos intereses. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que por un lado son los intereses generales de la sociedad y de los consumidores, la salud, por ejemplo, y los intereses legítimos pero particulares de las empresas. Además, regular algo no tiene que suponer un avance, como hemos visto con la regulación del Reglamento Europeo de Etiquetado Alimentario, y además la información al consumidor ofrece analogías y ejemplos para avanzar hacia una verdadera comunicación clara. Lo importante es la eficacia, conocer la intención del emisor. No siempre lo gráfico va a ser más claro, no siempre el lenguaje llano es el más claro. Entonces, todas estas enseñanzas que podemos extraer de la información al consumidor, que es muy asequible porque está en nuestro día a día, la podemos aplicar para conseguir una comunicación clara en otros ámbitos comunicativos. Recomendaciones. Bueno, esto más bien serían exigencias. El emisor y el receptor tienen que estar en igualdad de oportunidades y de conocimiento. Si un emisor sabe que su botella no es segura porque puede haber migraciones de plástico, si se pone al sol, me tienes que decir ese riesgo y no solo una frase genérica y muy bonita. El emisor tiene que dejar clara la intención. La etiqueta de un alimento no tiene una intención informativa, tiene una intención persuasiva. Por ejemplo, esta intención de la comunicación, si es clara, tiene que ser patente. El consumidor no puede estar recibiendo una información persuasiva pensando que es objetiva y no quiere convencerle de nada. La información tiene que ser eficaz, me tiene que servir para yo saber qué hacer y no llevarle el abrigo o el jersey a mi madre que me lo lave ella o a mi padre.
La información veraz tiene que tener un mensaje completo. Si me estás dando una indicación de riesgo, me tienes que decir también el riesgo. El lenguaje llano, como hemos visto con las preferentes, no siempre es un lenguaje claro. La información gráfica, como hemos visto con la información nutricional y los iconos de seguridad, no siempre es una información clara. Y tenemos que tener en cuenta que la información clara guarda relación no solo con el mensaje en sí mismo, sino con el soporte, con el tipo y el propósito del mensaje, con las características del consumidor y con el grado de interacción y de respuesta. Y sin más, bueno, me he saltado algún minuto, pero aquí acabamos con la charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yolanda. Yo estaba viendo los comentarios y estamos hablando de los panelistas y estamos encantados, la verdad, porque es que es muy interesante, ¿no? Abres en un punto de vista, si nos das la certeza de algo que sospechábamos, pero no lo tenemos muy claro, y es que el lenguaje claro, en este caso, no es negociable, no es como en otros casos, como el año pasado, cuando hablábamos del lenguaje administrativo, pues que llevan más de 10 años aprobándolo, dándole vueltas, y que ojalá consiguiéramos tener un lenguaje administrativo que, aunque aparezca en el BOE y demás, es que no llega a estar regulado realmente, ¿no? Pero esto sí, o sea, esto no es negociable, ¿no? Y están muy bien tus recomendaciones, que creo que es un cierre después de lo que has explicado, fantástico. Así que lo primero, muchísimas gracias. Me ha encantado y creo que estoy diciendo también lo que están diciendo todos los asistentes, ¿no? Lo que tengo son algunas preguntas que se están conteniendo, pero bueno, mira, te voy a preguntar dos que están muy relacionadas. La primera es de Irene Carmen, que tiene que ver con la de Evelyn Montes. Me preguntan, ¿crees que las empresas o las instituciones públicas utilizan un lenguaje ambiguo de difícil comprensión para su propio beneficio? Y si algunos creo que dicen que no utilizan el lenguaje claro, que es lo que venía a decir Evelyn, porque hay una intención deliberada de engañar, de ser ambiguos. Hombre, yo creo que dentro del ámbito que les permite la ley, las empresas, o sea, el lenguaje que utiliza una empresa no es casual, está muy pensado, y si no es claro es porque dentro de lo que les permite la ley utilizan el lenguaje que más les conviene a sus intereses. Esto es clarísimo, es decir, hemos visto ejemplos que no eran ningún problema técnico, que las omisiones no es porque se les haya olvidado, es decir, que hay mucho trabajo detrás para que exista esa omisión sin incurrir en ningún incumplimiento legal. Entonces, sí, o sea, no es que sea algo casual o deliberado, sí, sin duda las empresas dentro de lo que les permite la ley, pues claro, hacen el lenguaje, la comunicación que ellos piensan que más les interesa. Tengo uno que acabamos de recibir, que yo creo que la voy a adelantar porque lo resuelve muy bien también. ¿Cuál sería para ti un ejemplo genial de una buena información al consumidor? Un ejemplo de buena información al consumidor. Bueno, pues me costaría, ¿eh? Me costaría. Yo creo que, vamos a ver, no tiene, no, más que las empresas, igual aquí me voy un poco por la tangente y contesto en la gallega. Yo creo que el mejor ejemplo de información al consumidor muchas veces lo estamos viendo en medios de comunicación. O sea, lo estamos viendo, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? ¿Dónde están las mejores infografías de cómo me contagio con el COVID? Pues por desgracia no lo ha producido la administración pública, como se iba a esperar. Lo hemos visto en medios de comunicación, ¿no? Una de las infografías más de los contenidos de un medio de comunicación muy importante de toda su historia ha sido una infografía sobre cómo es el contagio del COVID. Entonces, yo creo que por desgracia esto hay que encontrarlo fuera de las empresas y muchas veces va a estar en medios de comunicación y en informaciones especializadas. Vale, muy bien. Tengo una pregunta de Amelia Padilla, en la que nos decía, en las etiquetas da la impresión de que prima más el cumplimiento legal que no la comunicación clara del producto. ¿Puede ayudar la comunicación clara en algo o, y viene lo grave, es tan solo una moda más a la que se van a sumar las empresas? ¿Es una moda? Yo creo que no, yo creo que las empresas, yo por eso no me he extendido mucho por falta de tiempo, pero por eso he introducido la slide en el caso de alimentación de las crisis alimentarias. Nunca se ha leído más una etiqueta que cuando ha habido una crisis alimentaria, y las crisis son recurrentes. Y ahí la pérdida económica que tienen las empresas, por ejemplo, el sector vacuno que tuvo en esa década, en la década de los 2000 con la crisis de las vacas locas, fue tremenda, y las inversiones que tuvieron que hacer para recuperar la confianza en el consumidor. Por lo tanto, las empresas deben ser conscientes de que aunque haya cosas no muy bonitas de sus productos, por ejemplo, en la lista de ingredientes debemos saber que aparecen en orden decreciente de lo que hay más y de lo que hay menos. Y hay veces nos están vendiendo a lo mejor mermelada
y tiene solo muy poquito de mermelada y casi todo es azúcar. Y esto a una empresa a lo mejor no le gusta decirlo, le gusta decir que estamos comprando todo melocotón. Pero si al final hay una crisis y si yo sé que lo que esta empresa de mermelada me está diciendo es claro y me puedo fiar, voy a seguir confiando en este producto. Por lo tanto, no es un problema técnico, sino es un problema que las empresas están intentando utilizar las etiquetas, sobre todo los alimentos, como un anuncio publicitario, porque ya no está el dependiente que dice, señora, llévese este jamón york que es el mejor de aquí, sino que está el producto, entre el producto y yo solo tiene la etiqueta. Entonces, no es difícil, no es complejo, pero, pero yo creo que las empresas deberían ser valientes y ser más claras con los consumidores, porque no es un problema de obligación legal. Es que ese es otro truco. Las empresas alimenticias están diciendo, no, no, es que a mí cada vez la legislación me obliga a dar más datos, entonces por eso lo pongo todo muy chiquitito, porque al final esto es como un prospecto, que esto también es una frase que utilizan mucho las empresas alimentarias. Al final mi etiqueta tiene que ser como un prospecto, pero dices, caray, si es que estás utilizando toda la cara de delante a ponerme un gajo de naranja que encima no tienes naranja. Es decir, que sí que tienes espacio. O sea, no te escudes en que la legislación te está obligando a mucho si no eres tú el que la cara grande la estás vendiendo, la estás utilizando a venderme el gajo de naranja que no lo tienes y todo lo que sí que es importante me lo pones detrás en chiquitito. Entonces, no creo que sea un problema de legislación, sino un problema de concienciación de las empresas. Bueno, mira, estamos al límite de tiempo, pero creo que hay dos preguntas que se pueden unir también y son muy interesantes. María José Chaverri nos dice, las jornadas anteriores vimos el caso de un banco que aumentó la venta y la colocación de sus productos bancarios por hablar claro al cliente, ¿es verdad? Y nos pregunta, ¿conoces de casos de otras industrias o servicios que hayan tenido este aumento de ventas por hablar más claro o faltan unos estudios, o más bien empresas que den paso a estos estudios? Es decir, si hay casos de Sí. éxito gracias a que lo hayan hecho. Al mismo tiempo, María Benavides González pregunta, quisiera saber si el uso del lenguaje claro implica una pérdida económica para la empresa o más bien genera ganancias. Es decir, ¿hay casos de éxito? ¿El lenguaje claro ayuda a las Sí, empresas? sin duda, sin duda. O sea, yo creo que sí que ayuda. El caso de esta empresa financiera que comentáis es clarísimo, que además es una empresa financiera que venía de una crisis reputacional sin igual y efectivamente el lenguaje claro le ayudó. Entonces yo creo que es una cuestión de valentía y de concienciación de las empresas, de que es una inversión. O sea, al final es que ganas en confianza y la confianza es un intangible que es que no hay dinero para comprarle. Entonces, una forma de ganar confianza del consumidor es con lenguaje claro. Como expusieron el primer día David Daly y Óscar Linares, creo que gracias también a estos debates se abren casos también para investigación, ¿no? Y los casos de éxito en el mundo del lenguaje claro creo que se desarrollan. Yo recuerdo los encuentros de Plain donde se hablan de muchos de los casos. Es decir, yo trabajo para ti, para cuál, y el cambio y el beneficio que han tenido muchas Sin empresas al duda, empezar a utilizar lenguaje claro, porque en el fondo sin es lo que duda. estamos buscando, ¿no? Eso se ha notado mucho. Bueno, nos hemos salido completamente del tiempo. Podríamos seguir y seguir porque es muy interesante y sé que tienes muchos ejemplos y que da muchísimo juego. Pero es que ya tenemos que cerrar la sesión de hoy. Yolanda, muchísimas gracias por haber participado en este En Claro. Te estamos muy agradecidos. Era uno de los temas estrella y de verdad, estamos encantados con tu charla. Pues un honor y muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por contar conmigo. Un placer. Isabel nos Pues cuenta. muchas gracias a todos. Yo quería daros las gracias por la actividad que tenéis en el chat, que os comentáis, os preguntáis. Ha sido, vamos, tu charla ha sido muy interesante, Yolanda, porque ha generado una actividad en el chat tremenda. Y solo me queda despedirme y deciros que mañana tenemos a María Fernández, que es la portavoz de la Policía Nacional, que nos va a explicar cómo es su trabajo. Y también nos va a explicar cuáles las diferentes estrategias que utiliza en función del público al que tiene que dirigirse y en función del contexto. Vamos. Y nada, hasta mañana a todos y nos vemos a las 6.